noches, estimados amigos, una vez más acá en el programa de Disenso sobre filosofía y metapolítica. En este caso me voy a ocupar del sentido profundo de la identidad. Es que se produjo una agradable coincidencia. Por un lado, nosotros venimos a participar en un congreso internacional en México sobre las identidades. Y por otro lado, una de las mejores revistas europeas, la revista Crisis de París, también trató el tema de la identité. Así que, qué mejor que esta coincidencia para volver a tratar una vez más el tema de la identidad. Lo haremos esto en un video de 15 minutos, no más. En realidad, la pregunta por la identidad tiene que ser más bien la pregunta por las identidades. Así, si del mundo no hay una sola versión y visión, sino varias, según las ecúmenes culturales que lo constituyen, es lógico que estemos obligados a preguntarnos por las identidades y no por la identidad, las diferentes identidades que constituyen lo que llamamos mundo. Aclarado esto, cuando hablamos de identidad, hablamos de identidades. Esto es, que cada uno la aplique a la suya, este tema que vamos a hablar. No debemos buscar la identidad de hombres y pueblos en la repetición mecánica de lo idéntico. No es lo idéntico donde se busca la identidad. Esta radica, lo idéntico, en la repetición ritual de modos, maneras, costumbres, como lo hacen, por ejemplo, los centros tradicionalistas cuando desfilan o se visten de paisanos, charros en México, gauchos en Argentina, tiroleses en Italia o bretones en Francia, ¿no? Esto no es malo que la gente haga estas cosas, la repetición de lo mismo, pero está limitado al orden de la repetición. Es que la repetición tiene mucho de remedo en general, tiene mucho de mala copia, porque en la repetición se agregan cosas, sobre todo en la repetición de usos y costumbres. Cada uno pone su grano de arena y eso se va transformando después en un miasma que es indigerible. La repetición los latinos la llamaban idem, lo mismo, mientras que nosotros, para buscar la identidad y siguiendo la enseñanza latina, la tenemos que buscar en el ipse, que quiere decir sí mismo, la búsqueda de sí mismo. Las identidades de los pueblos y de los hombres no son algo pétreo, establecido de una vez y para siempre, sino que se accede a ellas a través de la reencarnación de valores de generación en generación, que forman parte de cada una de las tradiciones. De modo tal que las identidades en realidad son un hacerse, sobre la base de encarnación de valores, de una generación a otra. Y estos valores parten de una tradición cultural. Ahora, ¿qué es una tradición? La tradición no es juntar cosas viejas, sino la transmisión de valores, es decir, de cosas valiosas de una generación a otra. Eso es una tradición. La tradición es la transmisión de cosas valiosas, que no son todas, de una generación a otra. Ahí se forma el sentido pleno de la idea de tradición, de traditio, de transmisión de valores. Lo accidental es la forma o manera como esos valores se expresan. Es decir, en un momento de la historia de los pueblos se expresan de una manera, en otro momento se expresan de otra. La tradición se funda no solo en valores, sino también en vivencias. Estas últimas son las experiencias histórico-políticas de un pueblo o de un individuo a lo largo de su vida. En tanto que los valores son, como dijimos, actos o productos transformados en valiosos, porque en ellos se encarnó un valor, se realizan. Los valores tienen que realizarse en las cosas o en las acciones. El valor suelto no vale. Es un
es un producto ideal, no vale el valor suelto. El valor vale en la medida en que se encarna en acciones o en cosas. Cuando se encarna en cosas, esas cosas se transforman en un bien, en algo valioso, que cuesta plata, pongámosle en economía. Iberoamérica posee vivencias que le son comunes, que son sus luchas por la emancipación, donde el angloamericano es vivido como el enemigo y donde la libertad es su ideal a lograr o el valor máximo a realizar. Toda la historia de Iberoamérica se puede entender también como una lucha por la libertad. Nosotros seguimos luchando por la libertad porque en realidad nuestra emancipación fue una emancipación renga. Pasamos de un patrón a otro patrón y después a otro patrón. Es decir, pasamos de España a Gran Bretaña, de Gran Bretaña a los Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra lucha continúa. No llegamos a la plenitud de ser. Para entender la identidad tenemos que partir del ipse, como decíamos, del ser sí mismo. ¿Y cómo somos sí mismos? Cuando nos preferimos a nosotros mismos. Este es el secreto. Cuando no imitamos. Perón decía, no seamos un espejo opaco que imita mal. Un espejo, bien linda frase, un espejo opaco. Claro, cuando el espejo imita mi imagen, imita mal porque no se ve claramente. Encima, un espejo y encima espejo opaco. La imitación es la que ha tintineado en toda la inteligencia culturosa iberoamericana, que piensa así: veamos que está de moda, lo traducimos, lo presentamos, lo traemos y lo adoptamos. Este entonces es el paso previo, erradicar el remedo, el ser un espejo opaco, la mala imitación. Preferirse a uno mismo, es decir, voy a preferir los valores que hacen a mi tradición cultural, que se expresa bien en una lengua que es la lengua que yo hablo. La preferencia de nosotros mismos nace del acto primordial por el cual privilegiamos el nosotros a los otros. Esto no quiere decir que reneguemos del otro, enseguida lo vamos a ver, sino que el acto primordial de acceso a la identidad es un acto de preferencia, que como acto valorativo prefiere unos valores y pospone otros. No se pueden preferir todos los valores. Cuando se prefiere uno, se pospone el contrario. Pero la identidad no se agota en la preferencia de nosotros mismos. Ese es el primer paso de acceso a ella, la preferencia, es el primer, pero no se agota. Si bien nosotros pensamos y nos preferimos formando parte de tal o cual ecúmene cultural, de tal o cual identidad, eso es un acto subjetivo que tiene el valor de la convicción personal, pero nada más. Yo me prefiero como argentino, pero esto es un acto subjetivo todavía, porque es la preferencia mía. Es necesario entonces introducir la categoría de reconocimiento, que solo se logra si el otro me reconoce como tal. Es por eso que los viejos criollos nos enseñaban, nunca digas que sos gaucho, esperá que los otros te lo digan, es decir, que los otros te reconozcan como gaucho. Uno no es gaucho porque yo soy gaucho, no. Si el otro me reconoce como gaucho, yo me transformo en gaucho. El otro o los otros juegan aquí en este segundo momento un papel fundamental, pues es él o ellos quienes producen lo que en fenomenología se llama la verificación intersubjetiva. ¿Qué quiere decir esto en términos tan difíciles? Esta verificación intersubjetiva es aquella por la cual sabemos que una cosa es lo que es y no un simple producto de nuestros deseos o de nuestra imaginación. Por ejemplo, yo digo, esto es un vaso. Bueno, estoy emitiendo un juicio personal, que puede tener mucho de subjetivo. ¿Cómo es que yo establezco un criterio de verdad para decir esto es un vaso con agua? Que otros
otras conciencias verifiquen conmigo que esto es un vaso. Entonces, cuando las otras conciencias realizan la verificación intersubjetiva, dice, fulano de tal dice es un vaso, un vaso, un vaso, un vaso, y yo digo un vaso, nosotros estamos mucho más en lo cierto que esto sea un vaso y no un camello, por ejemplo. Es decir, la verificación intersubjetiva, que es el gran aporte de la fenomenología contemporánea, nos permite establecer un criterio de verdad objetivo o medianamente objetivo. Ahora bien, dado, y ahí por ser un criterio necesitamos del otro, entonces en el primer paso nosotros nos preferimos al otro, en un segundo paso necesitamos del otro en el reconocimiento. El otro, los otros, bueno, ahora bien, dado que la preferencia de sí mismo es el acto primordial de la búsqueda del ipse, del sí mismo, algunos autores despistados como André Lalande, que es un autor de un diccionario de filosofía famoso en mi época, han sostenido que le principe d'identité déclare la supériorité d'un même sur l'autre. Es decir, el principio de identidad declama la superioridad de uno mismo sobre el otro. Yo creo que esto es falso. En realidad, lo que establece el principio de identidad a través de la preferencia de sí mismo es la diferencia. Es la distinción de uno respecto del otro, del sí mismo con el otro, y no la superioridad de uno sobre otro. La identidad no reclama la superioridad. La identidad lo que busca es la distinción. La identidad busca el rescate de la diferencia, no la superioridad del uno sobre el otro, como dice erróneamente André Lalande, que por eso lo más que pudo hacer en filosofía fue un diccionario de filosofía, pero se nota que a filósofo no llegó. Gran parte de las taras de nuestra sociedad radican en la no distinción entre igualdad y diferencia. Los hombres son iguales en dignidad, pero naturalmente desiguales por estar dotados de diferentes talentos y caracteres. Esto lo ha tratado la filosofía desde siempre, apelando a la noción de analogía, que fue definida como parte idem, parte diversa. Es decir, no es totalmente una cosa ni totalmente la otra, sino que participa de ambas. Si ponemos el acento en la igualdad, caemos en el igualitarismo, que es una de las tantas consecuencias ideológicas de la modernidad, el igualitarismo. Entonces, todos somos iguales en todo, absolutamente todo. Claro, después no tenemos acceso a los derechos que dicen que somos iguales, porque en estas sociedades nuestras siempre hay unos que son más iguales que otros. Y el otro, si ponemos el acento en la desigualdad, somos totalmente desiguales, absolutamente desiguales, todos desiguales, hay jerarquía, hay esto, hay lo otro, que la hay seguro, pero que somos absolutamente desiguales, caemos en el nominalismo del tipo de Ockham, que nos lleva al error del univocismo. Es decir, yo digo, cada nombre es para cada una de las cosas y nada tiene que ver una con la otra. Somos absolutamente, las cosas, los hombres y los entes son absolutamente desiguales uno respecto de otro. Ciertamente que nosotros en la vida práctica, política, en la vida de todos los días, nos acercamos a remarcar las diferencias sobre la uniformidad del mundo todo uno, del pensamiento políticamente correcto, de todo, se cae de maduro. El enfrentamiento a la homogeneización del hombre y su cultura no tiene que hacernos caer en la disolución del hombre y su cultura. Así rechazamos tanto la definición de la identidad como la de todos por igual, que sería el igualitarismo, como la que cada uno haga y sienta lo que quiera y pueda. Esto tampoco es una definición. Desde la teología los hombres somos iguales en dignidad en tantos que hijos de Dios. Cristo
vino a redimir a todos los hombres, no a algunos sí y a otros no. Esta igualdad de derechos no tiene ni puede confundirse con el igualitarismo promovido por la modernidad a partir de la Revolución Francesa, en particular, ni atribuirle la culpa del igualitarismo moderno al cristianismo, porque esto es poner el carro delante del caballo. Todo hombre es un animal racional. La desigualdad de los hombres se da básicamente en sus actos o por sus actos y sus acciones, pues en sus elecciones y postergaciones, en sus valores y disvalores. El mundo no es un universo, sino más bien un pluriverso, donde conviven varias ecúmenes culturales. En nuestro caso, la iberoamericana, la anglosajona, la eslava, etc. La desigualdad, o mejor, las desigualdades culturales, son la raíz de la diferencia. Y esta diferencia es la que nos hace ser uno mismo, la que nos da la identidad de ser y existir en el mundo, tanto a título individual como naciones, que como afirma el gran pensador español, amigo también, Dalmacio Negro Pavón, son la mejor y más sana invención política de la modernidad, la idea de nación. Cuando la querida Bolivia nos habla de un Estado plurinacional con 36 naciones, que no incluye a los criollos, que son mayoría, produce un sinsentido, produce un desatino. Las diferencias, que viene del latín differere, ir por otro camino, buscan la caracterización en su ser de algo, en su ser, de un algo cualquiera que sea. Esto es lo que buscan las diferencias, la caracterización de su ser. Mientras que las distinciones están vinculadas con la separación, con la discriminación, perdón por semejante palabrota, de una cosa respecto de otra. Es decir, hay que distinguir entre diferencias y discriminación, que quiere decir separación. Cuando nosotros afirmamos que hoy el gran enemigo de las identidades es el de la propuesta del One World o Mundo Uno, con sus ideas de homogenización cultural bajo un solo modelo, la del Dios capitalista del libre mercado, el de la sociedad de consumo que posee miles de medios, pero que tiene confusos los fines, la del Homo economicus dollaris, lo que estamos haciendo es darnos cuenta que en la conformación de nuestras identidades ha tomado primacía la visión y la versión del otro, de la ecúmene anglosajona con Estados Unidos a la cabeza. Y es que la identidad no es una idea compleja como sostienen algunos autores, sino que lo complejo es su acceso. Pues primero es la afirmación subjetiva de lo que somos, después el enraizamiento en una tradición nacional con la actualización de valores para finalmente buscar el reconocimiento del otro. Estos son los pasos analíticos en el tema de la identidad. Y es en este último punto donde surge la verdadera complejidad para el logro de una genuina identidad. Algunos autores, cuando llegan a este punto, caen en la inocente actitud de hablar de construcción dialógica de la identidad, cuando en realidad no existe tal diálogo, pues el diálogo auténtico solo se da entre amigos, esto es, con el otro de sí mismo, porque solo con el amigo se da el trato en igualdad. Aristóteles Dixit. Si buscamos la identidad en el diálogo entre las ecúmenes diferentes, lo que logramos es poner en marcha un mecanismo de dominación ya señalado por Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo. La identidad en esta instancia hay que buscarla en la explicitación de la relación dialéctica con el otro,
evitando caer en la colonización cultural, hoy entendida como americanización por los europeos. Es por eso que los europeos hoy están siendo recolonizados, pero colonizados por los Estados Unidos, porque los pensadores europeos erróneamente plantean el acceso a la identidad como un diálogo intercultural, o interculturas o interecúmenes. Esto no es así, y esto es lo que venimos a probar nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque no es un diálogo en igualdad. El diálogo solo se da sobre la base de la igualdad. Y ese diálogo no solo se da entre amigos, porque es la única instancia en la vida de los hombres donde la igualdad se da en plenitud. No podemos, filosóficamente hablando, conformar nuestra identidad más genuina en diálogo con los otros, sino en tensión dialéctica con ellos. De lo contrario, seremos dominados y terminaremos perdiendo nuestra identidad. Bueno, esto es lo que quería decir brevemente acá en este video, que espero que haya durado 15 minutos. Hasta la próxima.